Bueno, mire, justo lo que estaba diciendo Evelyn cuando empezaba el programa sobre Silvia Peirún, que hablaba de los controles, de que se deberían hacer controles, las chicas jóvenes que no tienen incorporado y las mujeres más grandes, a veces les cuesta más, ¿no? Hay una permanente discusión de con qué frecuencia hay que ir al ginecólogo. ¿Se acuerda también que hace 2 o 3 programas usted me decía, doctor, esto de que aumentar disminuir el tiempo de los controles mamográficos, en vez de hacerlo cada año, hacerlo cada 6 meses? En esto no hay acuerdo. Hay mucha discusión y depende de en qué lugar se esté hablando, de cada cuánto se deberían, cuando hablo de qué lugar, de qué país. Porque depende de que los sistemas sean fundamentalmente estén protegidos por el sector público o tengan más que ver con el sector privado. En general, en aquellos países donde el sector público, la medicina pública, es la que está más incorporada, que tiene mayor fuerza, hablemos de España, de Canadá, los controles no se recomiendan tan seguidos como los recomendamos nosotros. Dejan mucho en manos de la atención primaria, que funciona correctamente en esos lugares. Por ahí nosotros podemos decir, bueno, hay países donde los médicos generalistas son el 90% y los especialistas son el 10%, como ocurre en Canadá. Al revés de Suecia, que el 90% son especialistas y solamente el 10% son generalistas. Y en Suecia funciona perfecto el sistema, en Canadá funciona perfecto el sistema, siendo absolutamente opuesto. Nosotros tenemos casi todos los sistemas y funciona bastante flojeli como funciona nuestro sistema. Pero bueno, pero en estos países donde la atención primaria está muy desarrollada, ellos recomiendan de que los controles que se deben hacer anualmente las mujeres a partir de determinada edad, fundamentalmente las mujeres a partir de los 50 años en cuanto a la mamografía, y se deben hacer a través de la atención primaria de la salud, no con el especialista. O sea, ellos consideran que haciendo un Papa Nicolau, una citología anual y una mamografía a partir de determinada edad, con esto estaría cubierto. Y dejan para los casos donde hay patología que recién vayan al especialista, aconsejan al especialista. Yo estoy contando nomás lo que sucede, ¿no es cierto? Pero sí hay 3 situaciones en donde no hay discusión de que los controles se deben realizar, que se debe hacer prevención, que se debe hacer educación. En la adolescencia, en el embarazo y en el climaterio, en la menopausia. En estas 3 etapas de la vida de la mujer deberían hacerse controles. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, que la chica comienza recién a menstruar, puede tener dolores, puede tener ciclos irregulares, hay que hablar de estos temas con ella. Hay que hablar de la protección para evitar el embarazo, hay que hablar de la protección para evitar las enfermedades de transmisión sexual, una etapa que debe estar acompañada sin ninguna duda por el ginecólogo. El embarazo, no hay discusión. No hay discusión, el embarazo, los controles durante el embarazo e inclusive el control previo al embarazo para lo que se denomina consulta preconcepcional, para aconsejar qué estudios se deberían hacer previo al embarazo y qué medicación o qué vitaminas se deberían tomar. En esto no hay discusión. En la adolescencia también, decíamos, uno sin ninguna duda, el tema de la educación sexual debe estar permanente. Y siempre los ginecólogos o los médicos tendemos a hablar de educación sexual para esa etapa de la vida. Y yo, mire, en el consultorio, por ahí tengo que hablar más de educación sexual con mis pacientes posmenopáusicas. Claro, que con los jóvenes. Que con las chicas jóvenes. Porque la educación sexual, la educación para la salud es para todas las etapas de la vida. ¿Y por qué en el climaterio tiene importancia realizar estos controles? Bueno, porque comienzan estos síntomas vasomotores, los sofocos, las tuforadas, los cambios de humor, las alteraciones en el sueño que hacen bastante difícil la vida de la mujer. Entonces estos controles se deben hacer en esta etapa. Cuando bajan los estrógenos hay que ver en qué mujeres se puede hacer terapia de reemplazo hormonal u otro tipo de terapia. O sea, en estas 3 etapas, adolescencia, embarazo y climaterio y menopausia, no hay duda. Ahora, aquellos que dicen de que los controles no deben ser tan seguidos, que no deben ser al año, 2 años, que deberían espaciarse más, ¿cuál es el argumento que ponen? Dicen, nosotros desde que hemos instaurado esto de los controles tan seguidos, estamos sobrediagnosticando y sobretratando. Esto puede ser, yo no estoy tan seguro si estamos sobrediagnosticando
o estamos viendo cosas que antes no veíamos. Yo soy de la época en que una mamografía era una cosa blanca que no sé realmente qué diagnosticábamos. Una ecografía tocoginecológica, una ecografía durante el embarazo, las primeras ecografías eran lo más parecido a una mancha de tinta china. Hoy con las ecografías que se hacen hoy, la primera foto del bebé está en una ecografía. O sea que a lo mejor estamos diagnosticando, no sobrediagnosticando, diagnosticando muchas más cosas que ocurrían, que antes no veíamos. Con más precisión. Lo que habrá que discutir es si algunas cosas que estamos viendo hoy merecen ser tratadas o merecen ser controladas sin tratar. Y le pongo un ejemplo. El caso del diagnóstico, hoy nosotros hacemos diagnósticos de carcinoma in situ de mama. Sí. Antes de que empiece a ser invasor, nosotros estamos diagnosticando. Con las mamografías que hay, con la resonancia que hay, con las punciones biopsia que hacemos, las biopsias estereotáxicas, diagnosticamos carcinoma in situ. Y cuando diagnosticamos un carcinoma in situ, lo tratamos habitualmente como si fuera un carcinoma invasor. Hacemos la cirugía conservadora, seguramente la paciente hay que irradiarla, y si hay dependencia hormonal, es un carcinoma estrógeno dependiente, le hacemos tratamiento antiestrogénico. Hoy se está en duda si todos esos carcinomas in situ que nosotros diagnosticamos van a llegar a ser un carcinoma invasor. Entonces a veces sí estamos haciendo tratamientos un poco sobretratando patologías que a lo mejor dentro de unos años vamos a decir no se tratan. Pero esto tiene que ver con la evolución, con los controles y con lo que dicen los centros de mayor cantidad de pacientes que pueden hacer protocolos. Es decir, yo a 1000 pacientes le hago tal cosa, a otras 1000 le hago tal cosa, y dentro de 5 años y 10 años controlo a cuál le fue mejor, ¿no es cierto? Eso nosotros con nuestras pacientes no estamos en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, también hay una diferencia en cuanto a lo que se hace en el sector público y a lo que se hace en el sector privado, aún en nuestro medio. Hoy por hoy, lamentablemente, no tienen las mismas posibilidades para hacer controles preventivos, estoy hablando, no para tratamiento, controles preventivos de hacerlo en el sector público, porque el sector público está saturado y aparte tiene hasta atrasos para tratar patologías. Entonces mucho más difícil se le hace hacer controles de salud, controles de mujer sana, controles preventivos, que sí se hacen en el sector privado. Entonces, hoy por hoy uno ve que las pacientes que acceden al sector privado anualmente hacen los controles, y la paciente que no accede a ese sector, que tiene que estar en el sector público, a veces le es más difícil. Por lo tanto, ¿qué sería lo recomendable? Que el sector de la atención primaria de la salud, el primer nivel de salud, funcione correctamente y que la paciente no tenga que ir a un centro de mayor complejidad para hacerse un Papá Nicolau, cuando se lo puede hacer en el primer nivel, que es donde se hace atención primaria de la salud. Esto debemos reforzarlo, esto por más de que se habla muchísimas veces, no se llega a concretar. O sea que sobre esto hay que trabajar. Vuelvo a reiterar, hay 3 etapas en la vida de la mujer: la adolescencia, el embarazo y el climaterio, que los controles no se pueden discutir, y en el resto lo ideal sería que, esto es personal, anualmente se pudieran controlar. Gracias, Doc. Al contrario. Muy amable, muy amable.